titulada Organizaciones, Agendas y Acciones Colectivas Juveniles, lecturas de la pandemia, que organizamos desde el GEPOJU, el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes, en el marco de las jornadas de diálogos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Así que desde el GEPOJU y junto con Melina Vázquez y con Mariana Liguori, que estamos formalmente organizando este diálogo, les damos entonces a todas y todos una bienvenida y, por supuesto, gracias por conectarse, gracias por participar y gracias por estar aquí. Como les decía entonces, esta mesa digamos, debate que irá o se va a desarrollar por la próxima hora 45, estaba pensada para 2 horas, ya son las 4:15. Lo que se propone justamente es promover intercambios entre investigadores y activistas, entre personas que trabajamos con juventudes más desde la investigación, también desde la intervención, pero sobre todo desde la investigación social, junto con activistas jóvenes, para poder pensar juntos, juntes entonces los vínculos entre organización colectiva juvenil y movilización social, un poco pensando en la actual coyuntura de pandemia, ¿no? O sea, pensando cómo este último año y medio largo que estamos habitando la pandemia, bueno, qué reconfiguraciones, qué cambios hubo y qué pervivencias también, qué permanencias o qué continuidades podemos pensar con la coyuntura previa a la pandemia y entonces pensar en desafíos y reconfiguraciones justamente enfocados en la organización colectiva juvenil y la movilización social en escenarios entonces de pandemia. Organizamos esto en 4 ejes de conversación, que en todo caso después voy a dejar para que Melina o para que Mariana presenten estos ejes y un poco también cuenten la dinámica que va a tener este diálogo. Yo simplemente quizás ya presenté al GEPOJU, al Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes, desde el cual estamos organizando esta mesa de debate en el marco de los diálogos. Dije que lo estamos coorganizando o coordinando junto con Melina Vázquez y con Mariana Liguori, y entonces voy a presentar a las personas que van a dialogar o que vamos a conversar en esta hora 45, justamente pensando en organizaciones, agendas y acciones colectivas juveniles en pandemia. Bueno, en primer lugar, estoy yo, Melina Vázquez, a quien ya presenté y ya nombré. Con Melina coordinamos el GEPOJU, el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes. Luego Alejandro Kosachkou, quien integra el GEPOJU, el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes. Ya presenté también a Mariana Liguori, quien coordina con Melina y conmigo este diálogo, esta mesa. Luego va a estar Marcos Mutuberría, que si logra conectarse, no sé si ahora está o no está porque entra y sale. No, ahora todavía no se ha conectado, ojalá que logre hacerlo. Marcos Mutuberría es investigador de la Universidad Nacional de La Plata, porque también nuestra idea era poder ampliar este campo o este diálogo a investigadores de otros espacios. Luego va a estar Virginia Nessi, quien sí está aquí conectada. Bienvenida, Virginia, y muchas gracias por aceptar dialogar en este espacio. Con Virginia compartimos muchos espacios, el grupo de trabajo de Claxo y otras tantas iniciativas, sí, pero bueno, Virginia es investigadora del Gino Germani, pero en el área de estudios rurales. Así que también así estamos dialogando también entre 2 equipos o 2 áreas del mismo Instituto de Investigaciones Gino Germani. Luego nos va a acompañar Alejandra Dávila, que es coordinadora del área jóvenes del MTE Rural. Alejandra, creo que estaba, yo antes la vi, o no, a ver. Está, no está, perdón, ayúdenme que lo que pasa es que como Está, estoy sí, hablando, sí. eso, cuando estoy hablando pierdo el coso. Ahí está. Bueno, buenísimo, Alejandra. Bienvenida entonces, quería darle la bienvenida si digamos efectivamente estaba, no porque si no esté no se le hubiese dado, pero bueno, Alejandra, entonces, bienvenida y muchas gracias para desde el MTE Rural también aceptar compartir este espacio. Valentina Daguero, Valentina es del Frente Patria Grande, también gracias Valentina por digamos, aceptar conversar con nosotros, ahí la veo también a Valentina conectada. Y en último lugar, simplemente
quedó así organizado. Didier, que es integrante de ATR, que es la agrupación de trabajadores de reparto. Justamente Franco nos dijo que tuvo que hacer unas horas extras en uno de los trabajos que tiene y que entonces tuvo que comenzar antes a trabajar y bueno, ahora está, digamos, trabajando, por eso no se pudo conectar, pero está Didier, entonces también gracias y bienvenido, Didier, como les decía, de ATR, Agrupación Trabajadores de Reparto. Entonces, saludando a todos, dándoles una muy cálida, afectuosa y cordial también, ¿por qué no? Bienvenida y augurando 1 hora 45 de intercambios y de debate los más dinámicos posibles. Ahora Melina junto con Mariana nos van a comentar la dinámica de esta mesa de debate justamente para poder dinamizar o promover estos intercambios y estos diálogos. Yo, digamos, aprovecho para, bueno, por un lado me voy a silenciar porque tampoco voy a estar hablando toda la media hora inicial, pero aparte en unos minutos me voy a tener que ir, así que para no interrumpir y despedirme, sepan que lamentablemente, de verdad, lamentablemente, se superpuso una actividad presencial con esto y bueno, tengo que desconectarme en unos pocos minutos. Bueno, gracias y entonces, Marian, Meli, seguimos entonces con esta presentación. Bien, gracias Pablo. Bueno, saludo también a todas las personas que están acá, quienes van a participar formalmente del diálogo y quienes se van a integrar a dialogar, digamos, a partir de algunas pautas que hemos definido y que hemos elaborado como para organizar un poco este diálogo que tiene el sentido de ser una conversación, digamos, de tocar algunos temas que hemos escrito como para tener como ayuda a memoria en un PowerPoint y para organizar el intercambio, pero de alguna manera esta mesa surge a raíz de una investigación empírica que hemos hecho desde el Grupo de Trabajo de Infancias y Juventudes, en la cual hemos participado varias y varias, no solo elaborando el diseño y la recolección de los datos desde el grupo de investigadores e investigadoras, sino también muchas y muchos de quienes están aquí han rellenado una encuesta que ha dado forma a este trabajo, a este informe que llamamos Acciones Colectivas Juveniles durante la Pandemia, un estudio comparado sobre repertorios de acción, formas de organización interna y representaciones sobre la política en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España y México. Obviamente que las personas que participaron lo han hecho por ser parte de Argentina, digamos. Y bueno, nos interesaba volver a convocar a un diálogo en el sentido de poder abordar con mayor detenimiento y profundidad algunas de las cuestiones que estaban presentes en esa encuesta y algunas otras emergentes que tienen que ver con pensar un poco el impacto que tuvo la pandemia en relación con las formas de organización interna, con las formas que adopta la acción colectiva de colectivos que tienen liderazgos o participaciones juveniles. En tal sentido, bueno, digamos, celebrar la posibilidad de tener este encuentro y este diálogo. En todo caso, le voy a dar la palabra a Mariana para que nos comparta las pautas que van a organizar el diálogo y la dinámica que vamos a seguir. Muchas gracias, Meli. Bueno, hola a todos y a todas. También agradecerles mucho por participar y por sumarse a este espacio de intercambio. Comentarles que pensamos organizar el diálogo en 4 grandes ejes. Como decía Melina, retomando un poco el trabajo previo que se fue realizando en el marco del GT y también incorporando nuevos interrogantes que nos parecían, digamos, pueden ser interesantes para poder nutrir acá los intercambios. Un primer eje, los presento rápidamente y comento luego cuál es la dinámica que pensamos para este diálogo. Un primer eje que tiene que ver con el impacto de la pandemia en las formas de organización, las nuevas agendas y los vínculos con las militancias, las formas de funcionamiento cotidiano y los mecanismos de tomas de decisiones de cada espacio. Un segundo eje que tiene que ver con interrogarse sobre la movilización pública durante la pandemia desde las organizaciones y los espacios de investigación, activismo respectivamente, los repertorios de acciones entre la presencialidad y la virtualidad. Un tercer eje sobre las derechas como emergentes en la movilización en la pandemia. Y un cuarto eje centrado en la democracia y el Estado a la luz de la pandemia, las valoraciones de la democracia, la política y las relaciones con el Estado que se configuran en torno a este contexto particular que nos toca atravesar. Para el intercambio y a partir de estos ejes, la idea nuestra era
abrir un poco la palabra, que circule, que puedan haber distintas intervenciones por parte de cada uno y cada una de ustedes que quieran participar. Si les parece, Melina, Pablo, para organizar, presentamos, anunciamos en primer eje y luego la idea es que puedan haber intervenciones cruzadas de las diferentes personas que están aquí convocados al diálogo y también luego dejar un espacio para las otras personas que también están participando de este diálogo por fuera, digamos, de los formalmente participantes en esta actividad. No sé si Mel y Pablo les parece comenzar con planteando el primer eje y Dale, abriendo. bueno, la primera pauta tenía que ver con pensar cómo impactó la cuestión, digamos, la pandemia en general, pero sobre todo las restricciones a la movilidad, las medidas de distanciamiento, de aislamiento y distanciamiento social, digamos, la dimensión ahí del tiempo es importante. Cómo impactó un poco dentro de los grupos, en las dinámicas cotidianas, en las formas de funcionamiento, de toma de decisiones, en las agendas, cuáles fueron los problemas, los desafíos que tuvieron que abordar tanto para tomar decisiones como para funcionar junto con las bases sociales a partir de, digamos, de este año y medio de pandemia. Cada quien puede poner el foco en alguna de estas dimensiones. La idea es que cada quien pueda ir activando el micrófono, haciendo intervenciones cortas para que podamos ir circulando la palabra y, digamos, no vamos a establecer un orden de intervenciones, sino que vamos a hacerlo de manera espontánea y voluntaria según las ganas de cada quien de intervenir sobre cada uno de los temas. Así que esa sería la primera cuestión. No sé quién tiene ganas de comenzar compartiéndonos tanto la experiencia, así como la lectura sobre otras experiencias que se puedan haber analizado. Hola, bueno, si quieren arranco yo. Dale, Bueno, perfecto. ya dijeron, mi nombre es Alejandra y bueno, soy una de las coordinadoras del área de jóvenes del MT Rural y también del área de educación recientemente creada. Bueno, un poco por ahí con respecto a lo que tiene que ver con cómo afectó la pandemia, como que hay diferentes etapas, pero ya que, bueno, obviamente tanto la pandemia como la cuarentena se fue recrudeciendo de diferentes maneras, pero en un primer momento, la verdad que se vio muy afectados nuestros compañeros y nuestras compañeras. Bueno, yo estoy acá ubicada en La Plata, pero bueno, claramente nuestra organización se ubica en lo que es el cordón hortícola platense y muchos, por más de que pareciera que en distancia no fuese una distancia muy, no hay muchos kilómetros con respecto a ir al centro de la ciudad o movilizarse. Bueno, esto se vio realmente como un problema porque muchos compañeros y compañeras que tenían turno para continuar con sus tratamientos médicos, para poder ir al hospital, bueno, se veían impedidos por la policía ya que los detenía y inclusive con el turno no bastaba para poder movilizarse y poder ser atendidos y atendidas, que obviamente no era un padecimiento de COVID, pero era otros tipos de padecimientos. Y nada, también en la cuestión de lo que tiene que ver más que todo con lo que fue la conectividad, hay una muy, o sea, nula casi conectividad en muchos de las quintas, de los espacios en donde laburan y viven nuestros compañeros y compañeras. Y esto dificultó tanto las tareas del colegio, de la escuela, de universidades. Muchos de nuestros compañeros y compañeras están cursando y transitando la universidad y esto fue realmente un problema y que no se logró resolver y bueno, desde la organización se intentaron generar diferentes estrategias, pero bueno, aún persiste este problema de conectividad como otros. No quiero acaparar mucho la palabra, así que no sé si otro compañero quiere intervenir. Gracias, Alejandra. No sé si alguien más tiene ganas de comentar algo sobre este punto. Bueno, comento Hola. alguna cosa. Ah, Dale, le damos la palabra a Vivier y después a Valentina, dale. bueno, yo soy Didier de ATR, que es la Agrupación de Trabajadores de Reparto. También soy militante político del Partido Obrero, así que
bueno, por ahí también comparto un poco esa experiencia. Em, bueno, la pandemia nos plantea un nuevo escenario, ¿no? A partir digamos, todo lo que implica, ¿no? Para un militante el problema de la defensa de la vida. Eh, y en este marco, bueno, uno tiene la disyuntiva de qué hacer, ¿no? Frente a una situación así. Eh, los problemas políticos, económicos, sociales que eh, venían, digamos, previos a la pandemia, por supuesto, continuaron al expandirse el virus y a esto se agregaba, se adicionaba los propios problemas generados por la pandemia. Entonces, frente a esto, bueno, en primer lugar, la decisión política de obviamente continuar una militancia, ¿no? Es decir, y esto lo planteo así porque han habido organizaciones que frente a la pandemia, digamos, han entrado en una tendencia a una disolución, ¿no? En este punto puedo, digamos, quizás no tanto con las agrupaciones políticas, pero podría nombrar el ejemplo de los centros de estudiantes. Los centros de estudiantes en muchos secundarios, digamos, han entrado a partir de esto en una situación de disolución o semidisolución. Y bueno, por lo tanto, esta es una primera decisión que uno toma, ¿no? En segunda instancia, bueno, lo primero que uno empieza a ver es cómo adaptar los mecanismos que uno venía llevando en cuanto a reuniones, discusión, toma de decisiones, cómo adaptarlos a la nueva situación. Y bueno, claramente la virtualidad fue esa herramienta que nos permitió, digamos, poder continuar la organización con dificultades al principio, obviamente. Eh, en un primer momento, digamos, fueron herramientas que, más allá de los problemas de conectividad que tenían algunos compañeros y compañeras, eh, que al principio sirvió para reforzar, digamos, una intervención, pero con el paso del tiempo creo que a todos nos fue generando un poco de hastío, ¿no? También el hecho de participar de diversas reuniones, charlas, todo por el mismo formato, sumado, bueno, a los estudios, a la vida social más en general, en algún punto, bueno, eso avanzada ya una pandemia en el tiempo, fue generando también algunos problemas políticos, digamos, en cuanto a el compromiso y demás. Eh, pero bueno, no obstante, hemos sostenido, digamos, una intervención regular, sistemática, y en ese sentido, bueno, impulsamos las distintas campañas que creíamos necesario impulsar con los métodos que teníamos y obviamente sin abandonar, por supuesto, definitivamente lo que es la calle, la presencialidad. Entiendo que, bueno, después hay un punto que se discute de esto, pero entendíamos que obviamente, a pesar de una situación también de un discurso, ¿no? En su momento y de políticas que tendían a desplegar un aparato represivo en las calles, entendíamos que tampoco ese era el motivo por el cual nosotros tendríamos que abandonar definitivamente las calles, ni mucho menos. De hecho, las hemos ocupado en diversas oportunidades y con los repartidores también, tanto en las acciones que nosotros hemos organizado, así como algunas que se han autoconvocado, porque, bueno, la realidad obviamente es superior, ¿no? A lo que plantea específicamente la pandemia, pero incluso también en cuanto a los
los problemas específicos que esta plantea, ¿sí? Entonces, el hecho de ganar las calles y demás es un punto importantísimo, sobre todo cuando lo que se discute, digamos, es cómo se gestiona esta pandemia, digamos, qué sectores son más o menos perjudicados por la misma. Entonces, bueno, es ahí donde cobra vital importancia no abandonar el espacio y continuar las discusiones y las acciones. Buenísimo, gracias Didier. Le damos entonces la palabra a Valentina. Hola, buenas tardes. Para mí pensar cómo cambió la organización, sí, cómo se cambia de alguna forma las tareas dentro de la organización, lo ven por lo menos nosotros pudimos ver dos puntos claros, y uno es que hay un reordenamiento claro de tareas al no poder salir a trabajar, y el no salir a trabajar tiene una consecuencia clara que es la falta de comida, y ahí es donde desde la organización reubicamos de alguna forma hacia las áreas sociocomunitarias. Ante la falta de trabajo, se decidió alimentar, más allá de ir como entendiendo que son etapas, ¿no? Siempre hablando del primer momento de aislamiento de la pandemia. Y por otro lado, también tuvimos en algunos espacios una organización juvenil por fuera que se acercó ya territorializando algunas cosas. Ejemplos cerca de La Plata, de jóvenes que se han encontrado en preparar ollas y desde ahí encontrarse con la organización y un poco trayendo esto que decía Di de los espacios estudiantiles, también vimos como un acercamiento de sectores medios a, a la organización, a ponerle el cuerpo, que, digamos, que ante la falta de alguna forma de respuestas políticas y del Estado, hubo una juventud que, un poco trayendo también lo de las movilizaciones, que hoy se plantea de que las juventudes no están en las calles, o si están derechizadas, yo creo que tiene que ver también con un repliego directamente a ponerle el cuerpo al territorio donde hay una necesidad clara, y me parece que tiene un poco más que ver con eso por momentos. Pero sí creo que esos son los dos puntos más claros dentro de la reorganización del movimiento y de las agrupaciones políticas. Por lo menos nosotros vimos eso, como que se vio nuevos jóvenes entrando y organizándose y un reordenamiento de tareas. Gracias, Valen. ¿Quién tiene ganas de seguir? Bueno, ahí se escucha, sí. Dale, seguí. Bueno, primero gracias por invitarnos a participar de este espacio y también, bueno, venimos, como contaba también al principio Melina, junto con Virginia, con Marcos Montuberría, también venimos trabajando en distintas, digamos, en una investigación y también nuestras investigaciones, analizando un poco, relevando, ¿no? La movilización juvenil en la pandemia y que refleja mucho de lo que acaban de contar, ¿no? Digamos, en las tres intervenciones, que por ahí a mí por un lado me disparaba a pensar, y me parece que las tres intervenciones, ¿no? Por lo menos en esta primera así, tanda de reflexiones, digamos, primero pensar la cuestión de las temporalidades, ¿no? O sea, que todavía estamos, o sea, cada uno estamos dimensionando, ¿no? Todo lo que vivimos en este año y medio, casi 2 años, ¿no? Y a nivel de organización es lo mismo. Digamos, y qué es lo que significó ese primer momento, ¿no? Que en el caso de la Argentina tuvo que ver con unas restricciones muy fuertes a la movilidad, y una cuarentena al principio bastante dura eh, y también me disparaba a pensar en esto, ¿no? Como
cómo en ese primer momento la virtualización, la adaptación tuvo que ver con pasar a la virtualidad muchas cosas que tienen que ver con espacios de formación, reuniones, ¿no? O lo que salió en muchas entrevistas o también en el trabajo con encuestas que hicimos, ¿no? De que las grandes decisiones, como bueno, obviamente, ¿no? Pero congresos o recambios de autoridades fue algo que quedó para después en muchas organizaciones. Y el primer momento tuvo más que ver con esto y que iba en línea con las distintas actividades que señalaban, inclusive también con esto de ir a poner el cuerpo, ¿no? Y de muchos jóvenes saliendo a poner el cuerpo en distintos tipos de organizaciones, como las que están acá presentes, en espacios partidarios también, ¿no? Yendo a comedores, ollas populares, inclusive en espacios juveniles de gestiones de gobiernos locales, ¿no? Yendo a poner el cuerpo frente a la situación, nada, me disparaba a pensar también, ¿no? Pensar esto de cómo ese primer momento significó todo eso, ¿no? Y bueno, me preguntaba también, para seguir dialogando, para ahí, bueno, digamos, digamos, por ahí sería me parece que es más interesante que hablen quienes están de parte de las organizaciones, ¿no? Pero ¿cómo fue cambiando eso, ¿no? Hasta ahora, digamos, cómo fueron esos distintos momentos y cómo, o sea, qué es lo que vieron que en esta locura de estos cambios tan rápidos y esta cuestión tan compleja que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo fue cambiando, digamos, en los momentos más recientes, ¿no? Nada, esas son algunas ideas o preguntas que me surgían. Bueno, gracias, Ale. Quizás ahí como para acompañar esta pata de los que venimos como trabajando más y estudiando estos procesos, y también un poco a modo de pregunta más que afirmaciones, un poco escuchándola a Valentina y también como, bueno, un poco conociendo un poco más la experiencia de lo que sucede en el ámbito rural. También pensar en esto que decía Valentina, ese acercamiento de ciertas clases medias también a poner el cuerpo, esta idea bueno, de cambiar esas prioridades, o sea, que la prioridad ahora era, bueno, primero tenemos que comer, después tenemos que pensar en lo otro como para empezar a cambiar esas demandas que empiezan a surgir y también pensar ahí el vínculo en esto entre el espacio rural y el espacio urbano y cómo se fue acercando cada vez más. A mí es algo que, digamos, todo el proceso que realiza, bueno, el MT Rural, pero también organizaciones como UTT respecto a los bolsones de alimentos y también respecto no solo a la venta, sino también esas ayudas y esos lazos que se van generando para ayuda de familias que quizás quedaron sin trabajo. Me parece que es algo que fue, digamos, la pandemia que lo potenció, pero que es algo que venía sucediendo. Y más como pregunta, como cómo lo vivieron ustedes, cómo fue esa reorganización también de esas nuevas demandas que van surgiendo. Y por otra parte también respecto al tema de la virtualidad, como para algunos pudo haber sido como digamos, una oportunidad de ciertos acercamientos, de ciertas redes que se empiezan a abrir, y también esto que, bueno, que decía Alejandra respecto a cómo eso atravesó de lleno en las trayectorias educativas, más que nada de los jóvenes que participan de la organización, y también, digamos, en tanto a cómo se organizan como organización, o cómo se incorporan, o cómo también van acercándose. Más reflexiones, casi preguntas, pero bueno, un poco por ese lado va mi aporte. Gracias, Vir. Bueno, yo también quería compartir alguna idea en relación con estas cuestiones que se fueron planteando y algo que a mí me pareció interesante para poder pensar esta difícil coyuntura es que esta relación entre los momentos más territoriales y más visibles de la acción colectiva que se moviliza en las calles, en esta ocasión no tuvo que ver con el propio curso de las luchas, que por momentos tienen más que ver con el territorio y por momentos tienen más que ver con la confrontación en las calles, sino con una situación medio que apareció, que era inesperada y que invitó o que obligó a tomar decisiones que no fueron objeto ni de acuerdos ni de discusiones, sino adaptaciones, ¿no?, a esta nueva situación, y donde se produjo algo que me parece que es bien importante para poder pensar la construcción de los lazos políticos entre las juventudes, que es perder esta instancia del cara a cara en términos propiamente del desarrollo de actividades organizativas, ¿no? Y esta paradoja que se va a dar entre una suerte de desterritorialización
y comparto este diagnóstico de ver en los centros de estudiantes una suerte de incertidumbre, porque no solo las agendas habituales, muy fuertemente articuladas con los espacios educativos, de alguna manera se desdibujan, sino que además se pierde el espacio de encuentro, ¿no?, frente a la virtualización de la educación. Entonces, eso como una metáfora de lo que se pierde de la territorialización de las prácticas, de ese encuentro cara a cara, y a la vez esta territorialización que tanto los centros de estudiantes como juventudes vinculadas con partidos políticos planteaban esta impronta de, bueno, hay que ir al barrio, ¿no? Inclusive en este estudio que hicimos comparado, esto se dejaba ver no solo como tema organizativo, sino desde las propias agendas, donde si las cuestiones que aparecían, la principal cuestión que aparecía entre las distintas organizaciones que formaron parte del estudio, que fueron 165, tenía que ver con las agendas pre-pandemia, en primer lugar, cuestiones como, por ejemplo, abortos y disidencias sexuales y debates sobre el aborto, la educación sexual integral. La primera cuestión durante la pandemia tiene que ver con la asistencia social directa, lo cual no quiere decir que estos temas desaparecen, pero encuentran otros lugares, a veces de manera más transversal a otras agendas que se vuelven prioritarias, ¿no? Y algo que nosotros también empezábamos a ver con respecto a la virtualidad para poder pensar cómo llevar adelante la organización colectiva, no solo en el barrio, sino cómo tramitar, bueno, la cuestión organizativa. Y ahí me preguntaba, y le hago esta pregunta a Didier, ¿no?, respecto de cómo jugó ahí la cuestión del uso de los celulares y de las propias aplicaciones para fortalecer o no las estrategias organizativas, que por ahí es muy distinto en relación con un movimiento, como contaba al principio Alejandra, respecto a las dificultades de conectividad, ¿no? ¿Qué pasa entre quienes son trabajadores esenciales que están en las calles y que tienen las aplicaciones y los celulares conectados todo el tiempo para llevar adelante estas acciones colectivas, ¿no? Y de alguna manera, como una suerte de organización de estas ideas en torno a 4 situaciones que encontrábamos con las organizaciones, donde de repente la virtualidad aparecía como una compensación frente a las dificultades de reunirse de manera presencial, ¿no? Y ahí con Alejandro estuvimos explorando un poco la virtualización del campamento de la Juventud Socialista, ¿no?, un espacio muy importante para las juventudes de encuentro, de formación política, que se hace desde la década del 80, que por situaciones excepcionales debe virtualizarse, pero bueno, es una compensación mientras dure el aislamiento, ¿no? Después, la virtualidad como una instancia legítima para hacer cosas que no se pensaba que se iban a hacer de forma virtual, como por ejemplo asambleas, reuniones, ¿no? Pero también la virtualidad como una acción ilegítima para llevar adelante decisiones fundamentales dentro de los grupos, por ejemplo, como decía Alejandro, para renovar autoridades, ¿no? Y esto lo veíamos con el Congreso de la FUBA y de la FUA, donde se decidió suspender las elecciones estudiantiles, y esto trajo muchos debates también entre otros espacios, como por ejemplo el PTS, que impugnó la suspensión o la prórroga de estas elecciones, ¿no? Y apeló también a recursos virtuales para definir cuál era la postura que tenían que adoptar frente a esta situación. Y después la virtualidad como algo insuficiente, ¿no?, que aparece muy claramente con lo que fue, bueno, volver a las calles de manera masiva cuando fue el debate por la legalización del aborto, ¿no?, recogiendo un poco la experiencia de lo que fue el 2018, donde poner el cuerpo no parece ser algo delegable, en debates de esta naturaleza, donde estar en las calles y mostrar todos y todas y todos los que estamos aquí, bueno, parece ser una condición ineludible hasta para terminar de resolver los votos, ¿no?, en el Congreso. Entonces, bueno, como las distintas facetas en las cuales veíamos los problemas y las virtudes, entre comillas, de la virtualidad para pensar en las estrategias organizativas. No sé si alguien más tiene ganas de aportar algo o de recuperar alguna cuestión que haya quedado planteada como interrogante, pregunta. Bueno, para mí hay algo de lo que decía Alejandro con respecto a cómo fue el proceso hasta hoy de las juventudes que se empiezan a organizar o cambian su tarea a las ollas, pero digamos, en esa situación hoy vemos que esas juventudes deciden seguir organizadas como juventudes y ahí empiezan a pensar o en alguna tarea productiva, o hay un proceso, el MTE, por ejemplo, y algunas organizaciones empiezan a pensar el sector de las juventudes como un sector importante y a repensar el sujeto por la misma necesidad de esos jóvenes y esas jóvenes que se organizaron para estar dentro de las ollas, digamos.
de las ollas, merenderos o acompañamiento escolar. Entonces, empieza a haber desde, si se quiere, desde el principio de este año a esta parte, un repensar en cuáles son las tareas y no solamente pensar las tareas como jóvenes haciendo algo para otros, sino en cuáles son las necesidades concretas que tienen esos jóvenes y esas jóvenes, pensando también en cuáles son los espacios, digamos, que no están pudiendo desarrollar. Hay cuestiones que se vienen dando de que las juventudes vienen teniendo que trabajar de mañana a noche para sostener la vida. Bueno, ¿cuáles son las respuestas o las alternativas que se pueden dar? Y ahí hay todo un proceso que se está dando en este momento y viene dándose hace bastante de cuáles son los roles de las juventudes dentro de un sistema que tiene casi el 50% de los jóvenes por debajo de la pobreza. Ahí, en este momento estaba viendo como un repensarse, mientras se siguen sosteniendo esas tareas, pero para mí es interesante el salto que hacen de organizarse para alimentar el barrio a empezar a pensar cuáles son las tareas para ellos, para su propia construcción. Que la pandemia los puso en una situación muy compleja, nos puso en una situación muy compleja, donde vamos, no hay alternativa, es trabajar o trabajar, cuando en realidad vamos, es una edad, una época de la vida donde hay que desarrollarse desde un montón de herramientas, un montón de ramas. Y yo creo que viene pasando eso, más el encuentro de los actores populares con la clase media, hay algo ahí que está como moviéndose y repensándose. Un comentario que quería hacer en relación con esta intervención que hacía Valentina recién, preguntarle cómo ven la cuestión de, bueno, pienso un poco que las agendas de los feminismos fueron planteando hace mucho tiempo la cuestión de los cuidados y de este trabajo invisible, que encontró ahí un punto de contacto con la economía popular, ¿no? Si hay una percepción de que durante este tiempo hubo un cambio en la valoración social de en el reconocimiento sin duda, y se han dado algunos pasos en las estrategias organizativas dentro de la economía popular, pero digo, si ustedes ven que hay un cambio en la valoración o en la percepción respecto de este trabajo invisible que tiene que ver con gestionar lo social desde abajo, desde el territorio, gestión de estas necesidades que la pandemia puso como muy claramente en agenda, ¿no? No sé si ahí Valentina o Alejandra quieran comentar algo, o si alguien más que esté participando como oyente que puede tomar la voz también para colaborar, para pensar, para plantear alguna pregunta o duda que surja del diálogo sobre este punto. Sí, yo por ahí también comentar algo con lo que se venía debatiendo. Como una cuestión por ahí que no parecería básica, pero bueno, resulta un poco paradójico también. Bueno, como los compañeros y las compañeras nunca dejaron de trabajar, digamos, ellos viven donde trabajan, trabajan donde viven, y bueno, nunca dejaron de producir, nunca pararon ni un segundo. Bueno, en esto que comentaba también el compañero, de que obviamente en la etapa más cruda de la cuarentena hubo mucho trabajo también de estos compañeros que trabajan con las aplicaciones. Y bueno, también los compañeros y las compañeras nunca dejaron de trabajar, pero sí al tener cambio de estación, claramente, bueno, en invierno no se produce lo mismo que se produce en verano y los compañeros tienen mucho menos ingresos. Y esto también llevó a que, bueno, ellos obviamente tienen necesidad de comprar otros alimentos, no solamente comen lo que producen, sino que necesitan otro tipo de alimentos, de verduras, de frutas, y se pudo evidenciar nada, el aprovechamiento también y el alza de precios de mismos vendedores intermediarios que hay en la región, donde, bueno, obviamente tenían que pagarlo porque tenían que tenerlo, lo mismo que con elementos de limpieza,
bueno, nada, una alza de precios insólita. Y también, bueno, en cuanto al trabajo de cuidados que realizaron las mujeres y, bueno, cómo muchas jóvenes mujeres se pusieron a cargo a la familia. La organización tuvo varios compañeros contagiados, varios compañeros que sufrieron fuertemente de COVID y, bueno, a causa de la pandemia. Y también, bueno, el trabajo que llevaron a cabo estas mujeres en donde, bueno, tienen una triple jornada laboral. Las compañeras no solamente están al cuidado de su hogar, al cuidado de sus hijos, al cuidado de todos los miembros de su familia, sino que a su vez están a cargo de lo que son los merenderos y las ollas. Y a su vez también, bueno, la organización ha planteado una fuerte representación de que la organización tenga representantes y delegadas mujeres, en su mayoría son delegadas mujeres, y bueno, eso también implica una sobrecarga en las compañeras, y bueno, también con lo que son los trabajos y las tareas educativas. Así que nada, hubo muchas tareas esenciales y elementales que gracias al trabajo no remunerado de las mujeres se pudo garantizar y pudo estar presente. Y nada, que también obviamente laburan a la par de los compañeros en la quinta. Y nada, también mencionar que más allá de que la producción en invierno no tenga la misma volumen que tiene por ahí en otras estaciones, bueno, aún así se pudo generar una organización colectiva, se pudo generar diferentes estrategias para aportar desde el MT rural a los comedores de las ciudades, a los comedores de los barrios, de las villas, de los barrios populares, y se pudo generar muchos aportes en cuestión de comida. Y bueno, también se generó se fortaleció la herramienta de comercialización que es pueblo a pueblo. Así que nada, por ahí sí, lo que comentaban más las compañeras en cuanto a las estrategias organizativas de, bueno, cómo se organizaron y cómo fue cambiando, bueno, eso también se vio como obviamente trastocado, ¿no? La organización se maneja en asambleas, se realizan asambleas mensuales, y bueno, estas asambleas tuvieron que parar un tiempo y también se trataba de gestionar virtualmente. Bueno, desde el área de jóvenes hicimos varias reuniones virtuales, pero era muy también complejo y complicado la conectividad. Eh, pero bueno, nada, fue como elementos y estrategias que se fueron dando también en el momento y tratando de resolver de la mejor manera. Yo aprovecho y Bárbaro. comento Sí, una cosita. Em, Tomando un poco lo anterior, esto que comentaba recién la compañera, efectivamente, la juventud trabajaba ante la pandemia y seguimos trabajando ahora, solamente que lo que uno puede ver es que como al comienzo hubo una cantidad de rubros, digamos, que tuvieron que parar, creció el trabajo informal, ¿no? Es decir, obviamente a falta en muchos casos de un sustento, porque en todo esto, bueno, hay que recordar que hubo, digamos, pagos de salario por debajo del salario que recibían los trabajadores, ¿sí? Hubo suspensiones con pago a menor porcentaje. Bueno, entonces, para poder conseguir el sustento familiar, creció lo que es el trabajo en negro, informal, y dentro de eso lo que son justamente el trabajo en aplicaciones, que es algo que se viene desarrollando a nivel mundial, eh, y que justamente, bueno, lo que hacen estas empresas de plataforma es, eh, aprovechando la existencia de una masa general de trabajadores precarios y desocupados, es imponer las condiciones más brutales de flexibilización, digamos, que uno
quizás no veía desde hace décadas, ¿no? Que después, bueno, si podría describirlo, por ahí no es tanto el eje de este debate, pero digamos, en el caso de los trabajadores de aplicaciones, dentro del mundo del trabajo informal y precarizado, somos un sector que, digamos, a diferencia del, por ejemplo, para dar un ejemplo, el empleado de un pequeño comercio familiar que también está precarizado, negreado, en nuestro caso trabajamos para multinacionales, ¿sí? Y que actualmente, antes eran 4, ahora en el lapso de la pandemia quedaron 2. Son 2 monopolios que se reparten, digamos, el mercado de entrega de productos. Y en este sentido, eso, digamos, también, obviamente uno se encuentra todo el tiempo a un par en la calle trabajando, bueno, eso genera condiciones, digamos, para eh, poder, bueno, en primer lugar, charlar sobre la situación laboral y en segunda instancia, hacer algo para modificar, ¿no? La realidad. Es por eso que a principio de la pandemia, digamos, se dieron eh, grandes, digamos, acciones, grandes movilizaciones por el reconocimiento de la relación laboral. Es decir, que en algún punto el hecho de que fuéramos, digamos, también partes de los esenciales, ¿sí? Y el hecho de que se haya nutrido este sector por parte de una cantidad de trabajadores que ahora no podían hacer su trabajo convencional, en el marco obviamente también de una crisis económica era previa, ¿no? Y que se reforzó con la pandemia. Bueno, esto generó condiciones también para un reforzamiento de la organización y la movilización de trabajadores por distintos reclamos, ¿no? Em, pero bueno, nada, tener esta cuestión en cuenta. Y después, respecto de la cuestión de los barrios, no, algo, digamos, cortito, pero yo, bueno, como parte del Partido Obrero, obviamente me toca muy de cerca. No milito directamente ahí, pero lo que es el desarrollo del polo obrero en este cuadro, que ha sido uno de los sectores que más ha, digamos, movilizado en este último periodo y donde se le intentó también a lo que es, digamos, la juventud, no, más allá de esto que yo describí al comienzo como una desarticulación, en muchos casos de las organizaciones estudiantiles. Sin embargo, los reclamos educativos siguieron vigentes, por, sobre todo por la cuestión de la conectividad y la necesidad eh, de reclamar al Estado, ¿sí? Por, bueno, alimentos en las escuelas y también en las casas. Y en este sentido, bueno, han sido reivindicaciones que han tenido un fuerte peso, en particular a la hora de organizar al sector más juvenil de, el polo obrero y que se ha movilizado en numerosas ocasiones justamente por estos reclamos, por conectividad, por dispositivos, ¿sí? Bueno, reclamos que han sido, eh, digamos, bastante ninguneados y solo parcialmente en algunos distritos se ha conseguido. Pero bueno, para destacar, digamos, esta cuestión y que en nuestro caso no hubo una decisión de mandar, digamos, a toda la juventud a, bueno, a meterse al barrio, sino en los propios barrios, en las propias asambleas del Polo Obrero, se intenta generar un proceso donde se desarrollen políticamente los compañeros y compañeras para tomar tareas de la dirección, digamos, de su propia organización. No es que necesitamos mandar gente, digamos, formada o lo que fuera para dirigir un lugar o reforzar un lugar cuando en esos mismos barrios
están todos los elementos, digamos, para que surjan activistas, dirigentes y demás. ¿No? Así que bueno, esto por mi parte. Bueno, muchas gracias, Didi. Si les parece, pasamos al segundo eje. Me parece que un poco la intervención de Didi ya nos va anticipando este segundo eje de intercambio y muchas de las cuestiones que también fuimos intercambiando hasta el momento, ¿no? Estas tensiones y limitaciones también entre la virtualidad, la presencialidad, la calle como espacio de manifestación, y también, a la luz de lo que decía Didi, problematizar y poner también a discusión y a problematización esta categoría de los trabajadores esenciales, ¿no? Y todas las implicancias que se pueden movilizar en torno a ella. Presento brevemente el segundo eje para que circulemos también la palabra. Como segundo eje planteábamos tratar de reflexionar y de pensar acerca de la forma que asume la movilización durante este escenario de pandemia, ¿no? De las propias organizaciones, qué acciones, estrategias de participación más concretas se llevaron adelante, como decía recién también, tensionar estas relaciones entre lo presencial y la virtualidad, y también el elemento de la conectividad que me parece interesante también traer que nombraba Alejandra. Así que no sé quién quiere tomar la palabra, hacer alguna intervención en torno a este segundo eje de intercambio. No, por ahí, digo, para plantear algo por ahí más general, ¿no? En línea con, digamos, con lo que fuimos trabajando bueno, en este informe, que venimos trabajando con Melina, con Virginia, que un poco digamos, para pensar la movilización, ¿no? En el espacio público, por un lado, ¿no? Como decía recién Mariana, bueno, cómo aparecen en este primer momento en la Argentina, ¿no? El pase a la virtualidad y la virtualización, digamos, de quienes podían expresarse virtualmente también, ¿no? Que bueno, esa es la otra cuestión, ¿no? Porque cómo aparece el hashtag como una forma posible, inclusive en distintas zonas de los cacerolazos, ¿no? Formas de protesta o de movilización que implicaban que se podían hacer desde dentro de casa. Como después en el segundo momento, cuando se van liberando las restricciones, hay movilizaciones masivas, o inclusive durante, ¿no? El periodo inicial de restricciones hay algunas movilizaciones. Y a su vez también poder pensar en la aparición de formatos novedosos, ¿no? Para responder a formas de movilizarse en la pandemia. Lo hemos visto, ¿no? Y analizado los bicicletazos, bueno, en algunos casos las caravanas de autos, ¿no? Bueno, por ahí sí. Bueno, las protestas de trabajadores no esenciales, ¿no? Digamos, durante, digamos, los momentos más duros, ¿no? Por ahí poder pensar como, bueno, qué es lo que aparece, ¿no? de estas nuevas formas o formas ya más tradicionales de movilizarse y de expresarse, que es algo que pudimos ver, ¿no? Que aparecen en distintos formatos, en distintos tipos de organizaciones, ¿no? Pero bueno, por ahí para no acaparar tanto la palabra y más para preguntar, ¿no? Cómo todo esto puede ir, fue apareciendo digamos, en sus organizaciones, ¿no? Algo que diría para complementar un poco la presentación de Ale en esto que veíamos como, bueno, que preguntábamos de si habían hecho acciones nuevas, no en el sentido de que no se hubieran hecho antes, sino que los grupos hubieran, digamos, innovado, ¿no? Y la impronta de estas caravanas de autos y bicicletazos, ¿no? Y las valoraciones o los usos diferenciales que se van a dar entre estas prácticas, ¿no? Por un lado, las caravanas de autos y los banderazos más asociados a las manifestaciones anti-cuarentena barra antigobierno, ¿no? Porque hubo algunas bien emblemáticas como el 17 de agosto, ¿no? También esta búsqueda por apelar a fechas que tienen que ver como con la historia patria y con fechas, digamos, simbólicas para la construcción de una historia nacional de alguna manera.
bueno, digo, el 17 de agosto fue una de estas, ¿no? Donde las principales figuras del PRO van a estar ahí y de alguna manera también se van a convertir, conectando con el punto que va a venir más adelante, en un espacio, las protestas estas de sociabilidad de algunos jóvenes que van a empezar a nutrir estos espacios más de derecha. Es decir, que las protestas, y esto hay colegas que lo han estudiado desde hace mucho más tiempo, digamos, en las protestas opositoras al kirchnerismo, cómo se fueron construyendo ámbitos de sociabilidad opositora, ¿no? Que fueron nucleando y renucleando y dando nombre a estas experiencias, y los bicicletazos tal vez como una estrategia alternativa, digamos, en los dos casos suponen una idea de caravana o de uso de la calle diferente, pero bueno, ahí me parece que la cuestión de los trabajadores y trabajadoras de aplicaciones hacen ahí también una innovación al recuperar una herramienta de trabajo como un medio para desplazarse por las calles, ¿no? Y donde la cuestión de la herramienta toma otra dimensión y otra visibilidad, pero siendo también otros grupos los que apelan al uso de los bicicletazos, como Jóvenes por el Clima y colectivos ambientalistas que también van a apelar a esta cuestión, ¿no? Y me parece que también algo importante y que surge de nuestro trabajo, pero también de trabajos que han hecho otros y otras colegas, es que pese a la apuesta por, digamos, el distanciamiento social o las medidas de aislamiento, hay una persistencia en las calles. De hecho, en la encuesta que nosotros hemos hecho, el porcentaje de personas que decían que habían protagonizado alguna acción presencial era súper elevado, ¿no? Con lo cual, esto no quiere decir que esas protestas sean todas anti-cuarentena o anti-gobierno, pero sí que no hubo un abandono de las calles, aunque sí creo que los sectores de derecha quisieron hacer ver como que el uso de las calles les pertenecía al hacer acciones con mucha visibilidad y mucha repercusión, sobre todo en los medios masivos de comunicación, ¿no? Bueno, eso para complementar lo de antes. No sé quién más quiere hacer algún aporte, compartirnos su mirada desde cada organización o mismo desde la investigación, ¿no? No sé si hay alguna compañera esperando. ¿Cómo? No, preguntaba si había alguien capaz para hablar, pero creo que no. No, podés tomar la palabra. No, por ahí quería mencionar esto en cuanto a las diferentes estrategias que se generaron o si se generaron innovaciones. Bueno, una para nosotras en lo que fue el área de jóvenes y bueno, obviamente el conectarnos virtualmente, el tener reuniones y tratar de hablar con cada delegado de asamblea de grupo mediante el Zoom o mediante alguna plataforma fue como todo un desafío y que algunas veces tuvo un poco más de éxito o no, ya que, bueno, también teníamos que garantizar que los compañeros y las compañeras tuvieran datos, ya que obviamente muchos y muchas lo usaban para la facultad o para el colegio, entonces eso también tenía que estar garantizado por una parte y claramente por más de que cargaras datos, a veces igual la conexión era muy inestable. Pero bueno, se pudieron generar como estas reuniones y después también se retomó medianamente rápido la presencialidad y estuvimos participando también de movilizaciones. Más puntualmente, bueno, una que fue como prioridad para nosotras en el área de jóvenes fue la que tuvo que ver con el Día del Agua, que nosotras consideramos que al ser una organización que apuesta a la vida, que apuesta al territorio y que apuesta a la construcción por un planeta limpio, por un planeta, por una alimentación, por una soberanía alimentaria, bueno, el rol que tienen nuestros jóvenes que producen los alimentos que comemos diariamente en nuestra mesa es fundamental. Lo que ellos y ellas tienen para decir y para aportar es esencial, así que bueno, estuvimos participando en lo que fue el Día del Agua, esta marcha, y que nada, tuvimos una lectura y tuvimos una experiencia no muy grata ese día en esa marcha y que consideramos que es necesario tener un marco amplio con todas las organizaciones y en donde se pueda dialogar y puedan entender
que nuestros jóvenes no están en las caras de lo que es las organizaciones que luchan por el clima. Nuestros jóvenes son migrantes, hijos de migrantes, tienen un color de cara diferente al que tienen muchos y muchos activistas de la ciudad porteña, así que nada, no quería dejar de pasar esta oportunidad sin poder mencionar esto, ya que vamos a movilizar nuevamente este 24 de septiembre, este viernes, y bueno, no queremos que se vuelva a repetir un escenario similar, ya que nuestros compañeros y compañeras no están habituados a estas discusiones y a estos roces que puedan haber con otras organizaciones. Así que bueno, nada, mencionar la movilización siempre ha estado presente y siempre ha caracterizado a nuestra organización y es fundante, así que nada, eso. Muchas gracias, Alejandra. No sé si alguien más quiere intervenir, retomando también los aspectos planteados acá por Alejandra, tal vez en torno también a esta centralidad de las migraciones, o cómo se da también estas manifestaciones o estrategias participativas en el espacio público, qué formas fueron asumiendo, qué redefiniciones del interior de las organizaciones se tuvieron que dar para, digamos, desde la virtualidad, a través de las redes y las plataformas, pero también en esta vuelta a la calle. Desde ATR, bueno, como comenté en una intervención anterior, participamos de distintas acciones que tuvieron que ver, bueno, con los problemas puntuales que atravesamos en el sector. Han habido movilizaciones por compañeros fallecidos porque, bueno, nuestro trabajo, digamos, tiende, tal como está planteado por las aplicaciones, tiende a aumentar, digamos, los ritmos de trabajo. Es un pago que se hace a destajo, entonces, mientras uno más pedidos mete, más gana, digamos, está atado directamente con la productividad individual. Bueno, eso a lo que lleva, obviamente, para intentar llegar a fin de mes es a todas estas crímenes laborales, ¿no? Porque son crímenes que parten de una situación de precarización y a los cuales, bueno, las empresas no, obviamente, al desvincularse de nosotros como trabajadores y plantear que somos autónomos, no ni siquiera pagan gastos médicos ni indemnización para las familias en el caso de fallecidos. Entonces, bueno, hemos tenido este tipo de movilizaciones. A su vez, bueno, otras han tomado el eje de también el problema de la inseguridad, por el tema bueno, que también sufrimos a diario y también obviamente el contexto de crisis social y de régimen, digamos, genera bueno, en general todos los trabajadores sufrimos esto, pero nosotros, al no, los elementos de trabajo nuestros, que son los que se ven también en las movilizaciones, en las caravanas, no son los que pone la empresa, sino que los ponemos nosotros mismos a disposición de este trabajo, ¿no? Por eso, bueno, cuando hay una situación de delincuencia, también, bueno, el trabajador, ante la posibilidad de quedar desamparado sin su vehículo, bueno, se sufre mucho y por eso han surgido movilizaciones, pero fundamentalmente destaco lo de las movilizaciones que hemos hecho al Ministerio de Trabajo y distintos lugares por aumentos frente al congelamiento de las tarifas y por el reconocimiento laboral. Hemos ido, dije recién, al Ministerio de Trabajo, donde, bueno, no se nos
en general, digamos, se ampara esta modalidad de explotación por parte de los estados. No se ha obligado, digamos, a las empresas a sentarse a negociar con nosotros este punto, ¿no? Que es el gran punto de fondo, el problema del reconocimiento. Entonces, bueno, desde nuestro lugar hemos obviamente defendido, más allá de obviamente toda la campaña que uno lleva en redes sociales, de difusión, en los grupos de WhatsApp y demás, y de Facebook, defendido justamente el método de movilización en las calles. Y a partir de, bueno, en nuestro caso lo hacemos con caravanas porque justamente está muy directamente relacionado con nuestro trabajo, así como los camioneros ponen los camiones en la ruta o los colectiveros lo mismo, es decir, pero, pero destaco esto, el hecho de no hemos abandonado las calles al reclamar, incluso muchos de estos paros ni siquiera se han circunscrito a lo nacional, sino que han trascendido y hemos establecido una coordinación con distintos países. Entonces acá algo interesante es que estamos quebrando un poco muchas de las malas costumbres que hoy por hoy o desde hace mucho tiempo, pero se vienen profundizando y desarrollando en las organizaciones obreras tradicionales, ¿sí? Los sindicatos, donde las burocracias que están al frente de ellos, frente a tamaño ajuste, como el que estamos viviendo, han abandonado completamente digamos, la lucha en las calles y obviamente cerrando filas, ¿no? Con los distintos gobiernos de turno, no importa quién esté, ellos cierran filas igual, y en ese sentido destacar, ¿no? La importancia de defender una independencia política respecto del Estado y defender los métodos de movilización que son los únicos finalmente los que permiten obtener mejoras en una situación de ataque, digamos, a nuestras condiciones laborales y de vida. Muchas gracias, Didi, por tu intervención, por las reflexiones. No sé si alguien más quiere compartir sus experiencias, sus miradas, o inclusive también opiniones o algún comentario cruzado en relación con cómo se fue dando esta adaptación de las organizaciones más en particular. No sé si Valentina o inclusive también abrir un poco a la participación de las otras personas que están acá acompañando esta actividad. Si alguien quiere aportar alguna pregunta, algún comentario. Yo lo que se venimos trabajando mucho es un poco el tema de la virtualidad para nosotros, el sector donde puntualmente yo estoy dentro de cartonero, donde hay realmente la virtualidad es muy compleja. Si bien dentro de una cosa es la militancia dentro de los movimientos sociales y otra cosa es la militancia dentro de los movimientos sociales y los partidos políticos, digamos. Nosotros entendemos que hay un par de tareas que se pudieron llevar a la virtualidad, pero lo concreto es que los compañeros y las compañeras dentro del trabajo no tienen una virtualidad. Vamos, eso fue muy complejo para nosotros, donde efectivamente no hubo una capacidad para la virtualidad porque no se accede. Digamos. Y no es que no se accede porque no solamente no está el dispositivo, sino que es mucho más complejo cómo se acercan a la tecnología, si se quiere. Sí creemos que hubo un cuerpo dentro de las calles, digamos, más allá de que las movilizaciones, para mí claramente hubo una decisión política del gobierno de no llamar a las movilizaciones, de entender que había que haber un aislamiento y con eso la derecha, si se quiere ponerlo de alguna forma, o los movimientos o partidos opositores deciden tomar las calles. Yo creo que ahí hay como una idea de que
tomando un poco el punto 3, la derechización de las movilizaciones, me parece que tiene más que ver con muchos factores que hacen que creamos o sintamos que las movilizaciones se han derechizado. Que para mí no es real, las juventudes no se han derechizado, simplemente a lo mejor no encuentran una respuesta dentro de otro sector que no sea el gritar. Y ahí hay todo un repensar de estas salidas, si se quiere, de este año, estas flexibilizaciones que se fueron dando, repensar cómo es la movilización en los espacios públicos y cómo efectivamente hay un montón de cosas que se dijeron o que se pusieron en una supuesta práctica que son privilegios puros, digamos. Es la virtualidad y por tener tareas dentro de la virtualidad es un privilegio que nuestro sector no lo tuvo. Entonces me parece que ahí hay un montón de cosas que se fueron desarticulando y que sí lo que pasó fue que lo que articuló a la juventud y lo que organizó la juventud fueron las necesidades claras de los barrios. Por eso me parece que hay algo de la movilización y de la virtualidad, esto de lo presencial o no presencial, que hay que también repensar cuál es la capacidad de los actores, por lo menos desde mi experiencia, de los sectores que nosotros representamos, la capacidad de movilización que tienen. Si nosotros tenemos jóvenes que desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche tienen que trabajar, ya sea en una olla popular o porque volvieron a sus tareas, es muy difícil que haya una movilización. Porque la misma exclusión a la que están expuestos es la que hace que no puedan estar en las calles por momento. No, es algo que nosotros laburamos mucho de como, bueno, ¿cómo movilizás un sector que tiene que trabajar para poder vivir? Y si no trabaja, no come. La virtualidad en muchos casos no era una opción. De hecho, sigue siendo una no opción. Nosotros nos tenemos que acercar dándole la conectividad para poder hacer un trámite. Entonces, también hay las capacidades de la juventud a movilizarse, por lo menos en los sectores populares, los sectores que están excluidos, marginados y vulnerados, la capacidad de encuentro en una movilización va a estar regida si están trabajando o no están trabajando. Si ¿para qué se están organizando? Obviamente que hay una disposición y hay una decisión de que hay que movilizar, que hay que poner el cuerpo en la calle. Pero es un poco retomando lo primero, como el reordenamiento de tareas. Sin comida no hay una posibilidad de eso. Y ahí está regido por una falta clara de políticas estatales dentro de lo que fue la pandemia y también entender que el trabajo ordena esos sectores y que si no hay trabajo no se cumplen todos los otros derechos. Como que me parece que eso fue la forma en la que nosotros pudimos como analizar y estamos viendo el proceso que están teniendo algunos sectores de la juventud dentro del movimiento y dentro de las organizaciones que participamos o que participo. Muchas gracias, Valentina. La verdad que una intervención muy, muy potente y que nos deja con mucho para pensar, ¿no? Y problematizar también. Súper interesante, de verdad. Tenemos acá en el chat una compañera que está participando también acá de esta actividad, Wanda, que quiere aportar con una pregunta, comentario. Wanda, te damos la palabra. Gracias a todas, gracias Mariana y a todos por sus intervenciones y por el espacio de diálogo. Yo quería preguntarles, retomando algo que planteó Alejandra en algún momento hace un ratito, me gustaría preguntarles, de acuerdo con sus experiencias, si, digamos, qué lugar ocupan las migraciones en los procesos de participación juvenil en las organizaciones que ustedes, digamos, activan, y si ven en la agenda juvenil de sus organizaciones relaciones con cuestiones referidas a la migración, si ha tenido algún espacio en las acciones que han realizado en el marco de la pandemia.
Muchas gracias, Wanda. No sé si Alejandra, estás por ahí, si querés retomar. Eh, Hola, sí. Sí, o sea, nuestra organización está conformada en gran parte por muchos productores que son, bueno, sus hijos y ellos y ellas son provenientes de Bolivia, así que como que la cuestión migratoria está presente todo el tiempo. Y bueno, claramente es algo también que son discusiones que hemos tenido, bueno, particularmente en el área de jóvenes en cuanto a, bueno, recientemente fueron las elecciones, las primarias, las PASO, y muchas compañeras mías que claramente una también por tener una condición migrante, sabe y conoce un poco el manejo más de cerca, pero bueno, no sabían que había un padrón electoral diferente de nacionales que de migrantes. Entonces estuvimos también trabajando y charlando ese tema con los y las jóvenes. Pero bueno, como que hay muchas discusiones y mucho laburo en el área, entonces un poco la cuestión más político-partidaria, porque obviamente bueno, nuestra organización no es político-partidaria, es una organización político-gremial, pero bueno, además esa discusión como, porque muchos de nuestros pibes y pibas tienen entre 13, 14 hasta 20, 26, 27, 28 años. Entonces muchos y muchas fue la primera vez que fueron a votar, que se enteraban cuando les enviamos el link del padrón, se buscaban y bueno, efectivamente aparecían en el padrón migrante. Entonces fue la primera vez que participaron de las elecciones. Pero bueno, son discusiones que están todo el tiempo y también, bueno, en la cuestión migrante de la organización en general, todavía persisten muchos problemas a nivel burocrático en cuanto cuanto al tener el DNI, el poder acceder al DNI, que es un gran, nada, o sea, si bien es un carnet, bueno, es una herramienta que permite el acceso a un montón de derechos, pero bueno, también tiene que ver con toda la política y que el gobierno también demoró muchísimo en derogar el DNU 70 2017. Eso fue también un reclamo que hubo en la organización en general. Y bueno, muchos de estos funcionarios que trabajan en la Dirección Nacional de Migraciones continúan con el viejo paradigma y continúa la discriminación, la xenofobia y el rechazo a muchos de nuestros compañeros y compañeras cada vez que tienen que concurrir a alguna delegación o bueno, a la misma Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, por ahí en ese tema, sí, no sé si por ahí Wanda se refería a alguna otra cuestión más en profundidad. Sí, no, muchas gracias, Alejandra. Precisamente sí, al tema del voto migrante. Y bueno, en el caso de Didi me hubiera gustado mucho escucharlo porque entiendo que, digamos, gran parte de la gente que trabaja en temas de reparto son, digamos, hay una población alta de migrantes, ¿no? En Argentina. Entonces, estaría bueno tal vez escucharlo sobre esto, ¿no? Como dices tú, precisamente pensaba a lo que no se accede o a lo que no se puede acceder si no hay, o si una persona migrante no ha hecho los trámites, las dificultades para hacerlos, las dificultades que la pandemia supuso también para hacer trámites migratorios, ¿sí? El acceso a la conectividad para hacerlo, o sea, pensaba también en esos temas y también en cuestiones más puntuales, ¿no? Que tienen que ver con tema de derechos y de, digamos, de acciones para visibilizar esos derechos, ¿no? Bueno, sobre este tema, sí, en el sector de reparto tenemos muchos compañeros y compañeras venezolanos en particular. Eh, que bueno, obviamente, como es sabido, hay una crisis migratoria
de este país. Y, y bueno, entre los trabajadores existe una solidaridad muy grande, ¿sí? Dentro del sector. Em, Más allá de que, obviamente que, bueno, muchas veces el problema de las migraciones para un sector un poco más conservador y en general, digamos que yo diría, no proyecta su incapacidad para organizarse en, digamos, distintas minorías sociales, como puede ser un migrante, y por lo tanto, bueno, aparece esta idea de que el migrante viene a ocupar un puesto de trabajo que podría ser local, ¿no? Argentino, y bueno, todo un planteo nacionalista. En el sector de reparto, sin embargo, hay una solidaridad muy fuerte. Em, y bueno, obviamente que sí están estos problemas que tiene muchos compañeros de tener la documentación en regla y demás, cuestión que les impide incluso ser contratados plenamente por las empresas y tener que recurrir a lo que a lo que es una de las cosas que se desarrolló, que fue alquilar cuentas de otros, cuentas para trabajar. Entonces no solamente la patronal lo explota, sino que además le tiene que pagar al titular de la cuenta un alquiler. Entonces, em, digamos, más allá de esto, tenemos registrado algunos hechos de violencia y discriminación que han surgido, por ejemplo, ahora se me viene a la mente de un chico Ángel, que hace poquito hicimos una charla con él, donde en un restaurante se lo agrede verbal y físicamente en una discusión sobre dónde él estaba estacionando su bicicleta. Y se lo agrede, él se desmaya, después va a ser, llaman, digamos, las autoridades policiales y intentan desestimarle la denuncia que él quería hacer, digamos, frente a este hecho. Y tiene que ver, obviamente, con, primero, estar precarizado, pero también con esta cuestión de ser inmigrante, ¿no? O sea, a él concretamente, cuando se lo empieza a agredir verbalmente, se le plantean cuestiones con su nacionalidad, se meten directamente con su nacionalidad y bueno, se intenta utilizar eso como de una forma que les permita la impunidad, ¿no? En este abuso verbal y después de golpes que recibió. Entonces, bueno, rápidamente después de este hecho hubo una autoconvocatoria donde la enorme mayoría, digamos, fue de venezolanos, pero también, digamos, habían eh, otros compañeros y compañeras de acá, de Argentina, que obviamente se sentían identificados. Y bueno, esto es natural porque entre los trabajadores de los distintos países nos unen intereses muy fuertes frente, digamos, a las patronales, digamos, que nos explotan. Así que bueno, sí, desde ya que es, digamos, da para mucho más porque la realidad es que justamente frente a los problemas que nosotros sufrimos, vemos que es difícil con alguno de estos sectores poder proyectar, ¿no? La lucha que nosotros tenemos planteado porque vienen de una experiencia también donde se asocia mucho la idea de gremio, de sindicato con la corrupción estatal. Entonces, bueno, tomando de base esa experiencia y, bueno, la brutal crisis económica que atravesó Venezuela estos últimos años, entonces es como que también desde ese lugar es difícil, en algunos casos, no todos, poder,
bueno, reforzar, digamos, la organización entre los trabajadores. Pero también, digamos, es algo que ocurre también con trabajadores de Argentina, ¿no? O sea, hay muchos compañeros argentinos que, al igual que, que otros venezolanos, consideran al gremio, al sindicato, como mala palabra directamente. Entonces, bueno, es todo un debate que obviamente nos esforzamos en dar diariamente con los compañeros sobre, bueno, la necesidad que tenemos de, de organizarnos frente a la patronal y, bueno, conquistar mejoras. Bueno, gracias, Didi. Bueno, estamos ya en la etapa final de este conversatorio, nos quedan otros dos puntos para trabajar. En todo caso, voy a presentar esos dos de manera rápida y cada quien puede ir interviniendo en función de uno o de otro, de responder alguna otra cosa que haya quedado pendiente. Una que empezó ya a surgir en algunas intervenciones tiene que ver con esta pregunta o con esta agenda que surgió en el último tiempo, sobre todo en las PASO, respecto de este resurgir aparente de las derechas, y voy a parafrasear el título del libro de Stefanoni, ¿no? Donde él plantea esta pregunta de si la rebeldía se volvió de derecha o, en todo caso, si la derecha, dice él, le disputó a la izquierda la capacidad de indignarse, ¿no? Frente a la realidad y proponer formas de transformarla. Bueno, plantear un poco esto, cómo lo ven, cómo lo leen, seguramente no desde sus propias organizaciones, sino como desde ese otro espectro de movilizaciones que se registran también en las calles y formas organizativas también emergentes. Y por otro lado, la cuestión del Estado y de la democracia, digamos, pensando un poco en el rol que ha tenido el vínculo con el Estado, que en las distintas organizaciones acá, bueno, a priori tienen posturas diferentes, cuáles son los desafíos, los problemas que encuentran en relación con las propias respuestas que dio el Estado frente a la crisis en general y en relación con sus organizaciones en particular, y cuáles son los aspectos donde la cuestión de la vida democrática y de la gestión estatal de la crisis muestra, digamos, lagunas, problemas y agendas que seguramente también van a nutrir, si es que no lo están haciendo desde ahora, las agendas de trabajo y de militancia en las organizaciones. Así que, bueno, quien tenga ganas de retomar sobre estos puntos o sobre los anteriores. Bueno, por ahí yo, retomando un poco con lo anterior también, ¿no? Con lo que, digo, que va en línea con lo anterior, con algunas cosas que ya se mencionaron, con lo que decía Didier y lo que decía Alejandra también, respecto de la temática de las migraciones, ¿no? Pero yo me preguntaba por la cuestión digamos, de la visibilidad. ¿Qué temas se vuelven más visibles en qué ámbitos o qué no? O qué temas son más invisibilizados, ¿no? Porque estas problemáticas por ahí no suelen ser las más visibilizadas, por ejemplo, ¿no? O qué experiencias, digo, pensando en el caso de estas derechas emergentes, o estas experiencias de derecha que aparecieron ahora, que no son que no es que son de ahora, pero son, no es lo mismo que, no sé, digo, no son lo mismo los jóvenes libertarios que lo que venía siendo la Juventud del PRO, por ejemplo, ¿no? Digo, son experiencias diferentes, o algunas que ganan más atención, ¿no? Como decía Melina antes también, que de repente aparecen más mencionadas en medios masivos de comunicación, ¿no? Y la pregunta por cómo las interpretamos, ¿no? Digo, son emergentes de la pandemia, son expresiones del descontento, digamos, tienen que ver con que, bueno, en este contexto lograron ganar mayor visibilidad o pudieron posicionarse y aprovechar mejor el contexto y los recursos que tienen para visibilizarse, frente a otras experiencias digamos, juveniles que quedan como, yo no diría invisibilizadas, pero como que tienen menos, que existen, ¿no? Y que están funcionando, pero tienen menos presencia en el discurso público. Nada, esta pregunta, ¿no? Me surge, bueno, ¿cómo las interpretamos? Yo me suelo inclinar más por la cuestión de la visibilidad, ¿no? Digamos, y que a veces por ahí se la sobredimensiona un poco, ¿no? Digamos,
esta visibilidad frente a otras experiencias que son, digamos, más invisibilizadas, pero, digamos, nada, son preguntas igual, ¿no? que van apareciendo. Y a su vez también son fenómenos que no podemos minimizar, ¿no? y dejar de lado para interpretar este nuevo contexto. Esto con respecto a las derechas, ¿no? Y después por ahí, para sumar a lo de la democracia, más como a modo de pregunta, bueno, son como varios temas, ¿no? Pero si la pandemia nos deja o deja en las organizaciones o en los espacios juveniles, ¿no? ¿Qué expectativas de futuro, ¿no? Si hay un desencanto, si hay, digamos, una perspectiva de, bueno, que esto se va a superar y, bueno, toda esta tragedia se va a pasar, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cuestiones me surgían. Gracias, Ale. Si alguien más tiene ganas. ¿Bien? Bueno, por ahí hago capaz mi última intervención. No, bueno, en esto que menciona el compañero, sí, me parece que hay una visibilización extrema, claramente gracias a los medios masivos de comunicación hacia lo que ha sido, bueno, este fenómeno de la nueva derechización, creo que es como lo denominan muchos y muchas, que para mí también siempre hay una parte por ahí de la población que va a opinar de esa manera y que los derechos que se conquistan para todos y todas va a ser un problema para este grupo. Pero sí, pienso que hay una visibilización excesiva de lo que viene sucediendo con estas personas y que nada, muchos de los procesos políticos y de los procesos organizativos que nos hemos dado y que se han dado en diferentes organizaciones no han sido visibilizados de la misma manera y claramente, obvio, con una intencionalidad. Nosotros y nosotras justo en este momento nos encontramos en la realización de un documental que busca mostrar las realidades de los y las jóvenes en toda la Argentina, en todo el ámbito rural principalmente. Digamos, lo que intentamos e intentaremos mostrar en este futuro documental es, bueno, la forma de vida de nuestros compañeros de trabajo, de organización, también sus sueños y luchas y reivindicaciones. Y bueno, nada, esto también como que intentamos y todo el tiempo está en boca de nuestros compañeros y compañeras. Queremos que se visibilice cómo vive y cómo vivimos. Queremos que sepan cómo producimos cómo producimos el alimento que ustedes comen en su mesa. Queremos que puedan realmente acercarse a cómo es este proceso y que también era un proceso que se venía haciendo pre-pandemia. Habían nuestros compañeros y compañeras eran invitadas por parte de escuelas. Fuimos al Liceo Víctor Mercante acá en la ciudad de La Plata, un colegio bastante importante y bueno, donde se pudieron, muchos de nuestros jóvenes estuvieron participando 4 compañeros y compañeras pudieron comentarle a otros chicos y chicas que no tenían idea de cómo, bueno, era este proceso de producción, de comercialización y también, bueno, la injusticia de cómo, bueno, todos los insumos que tienen que comprar nuestros compañeros están a base del dólar, están sujetados al dólar y bueno, cómo esto los afecta y bueno, cómo en el macrismo se vieron fuertemente afectados y afectadas por los precios y por el incremento del dólar y la inflación y bueno, etcétera. Así que nada, como que pienso que desde la universidad, desde estos centros de investigación, desde muchos otros espacios, bueno, es como la otra parte que se necesita para visibilizar estos procesos de organización y de lucha que se llevan a cabo en los territorios, porque al final es lo que digamos, lo que sucede y los granos de arena y que se viene aportando a diferentes procesos. Gracias, Ale. Para mí las dos preguntas tienen como algo a pensarse en conjunto. Primero creo que hay que
yo creo que hay una sobrevaloración y visibilización sobre algunas experiencias de juventudes de derecha, pero ahí entro en la discusión de, bueno, qué es lo que tenemos que pensar que se está discutiendo dentro de esos espacios y cómo llegan a las juventudes. Ahí digo, ¿qué discuten directamente? Porque hay dos planos de discusión que uno tiene que ver más con el discurso, del enojo, del cansancio, donde hay una disputa concreta de sentidos que tienen que ver con lo que es la libertad, las aspiraciones, la meritocracia, construyen una identidad que podemos entender que hoy es complejo, un 14% de una persona y que hay una derechización, pero el tema es a futuro qué conciencia colectiva está construyendo eso. Digamos, cuando discutimos la derechización hay que pensar cuáles son los conceptos claros que quedan, porque nosotros perdemos ahí, de alguna forma, algunas cosas que están mal. Por ejemplo, lo aspiracional. Digamos, nosotros no tenemos que pensar en que las juventudes no aspiren a tener otro tipo de calidad de vida, digamos, que son pisos de dignidad, que la ropa es piso de dignidad, digamos, más allá de la marca o no marca, digamos, cómo pensamos esas aspiraciones de forma colectiva y no de formas individuales, que es lo mismo que las libertades. No tenemos que ir a una disputa real de libertades colectivas sobre esa libertad individual. Y después hay otro que tiene que ver con las prácticas, que es lo tradicional de la derecha, que va a seguir haciendo eso. Entonces, efectivamente, llegan a los sectores de la juventud por el cansancio mismo que tiene el sector y por el énfasis, los gritos y esa vehemencia que supuestamente viene a responder de la rebeldía de la juventud cuando es reaccionaria. Y ahí pienso, bueno, este cansancio, ¿a qué está dado? Y ahí no sé si es la democracia, pero sí hay un cansancio sobre el Estado. Ahora, las juventudes de los sectores populares tienen que pensar qué tipo de Estado se necesita. O sea, hay un proceso ahí a pensar de que nosotros queremos un Estado más presente, pero discutimos el Estado que tenemos, que está puesto en claramente una falta de políticas pensadas para el sector y que las pocas que se fueron pensando no tienen, no responden realmente a la necesidad concreta que tiene el sector. Y ahí hay algo de que, digo, son preguntas más al aire que conclusiones, pero me parece que hay algo de repensar cómo se vuelve a enamorar esas juventudes. Y ahí es un discurso un poco más radicalizado, un discurso que tenga que ver más con efectivamente ponerle la intensidad, la intención, la rebeldía sobre las juventudes y también entender que hay que pensar qué tipo de juventudes queremos a futuro. Cuando estamos con los jóvenes en los espacios o en los polos productivos o en reuniones, siempre se habla de la juventud desde un lugar muy adultocentrista, con tareas de adultos, y también mirando que la realidad de los y las adultas ahora es trabajar. Digamos, si nosotros no le podemos dar una nueva alternativa, no podemos construir un pensamiento, una idea, un repensarse esas juventudes como con otra alternativa a lo que hay hoy, no lo van a poder llevar a cabo. Y cuando digo de pensar de nosotros no como iluminados, ni iluminadas, sino como parte de ese sector, entendiendo que hay diferencias de privilegios, de derechos, de pisos básicos. Pero hay algo en eso a repensar cómo podemos volver a entusiasmar a esas juventudes que tienen que ver con una disputa concreta de sentido y con un cuidado que se está teniendo. Vamos, no hay que hacer esto, digamos, lo políticamente correcto en las juventudes no debe existir. Porque en el momento en el que existe, la derecha lo toma a su favor, digamos, y radicaliza una postura reaccionaria. Me parece que hay ahí dos cosas a pensar. Por un lado, la juventud en relación con el Estado y por otro lado, esa radicalización que se fue corriendo un poco de las juventudes
en algunos casos, no en todos, entiendo que hay distintos tipos de experiencias, pero ahí como... Y el sentido movimentista que ha tenido de hace un par de años esta parte. Digamos, el movimiento feminista y el ambientalismo nos muestran que hay una flexibilización a la hora de militar, de activar de las juventudes que está atravesado por un montón de cosas. Entonces, ¿cómo podemos radicalizar ciertos discursos entendiendo que estamos en espacios heterogéneos y que lo importante es que no se vaya a un lugar de derecha o que la respuesta sea por cansancio y no porque no pudimos enamorar y no porque no pudimos convencer? Buenísimo, gracias, Valen. Tenemos realmente 5 minutos más, así que si alguien quiere hacer alguna intervención cortita como para cortar algo más, y luego vamos a hacer un cierre para que no nos quede así cortada la actividad cuando nos avisen que tenemos que cerrar la sesión. No sé si Vir, que estabas hace un rato sin... Dale, hablo lo más rápido posible, igual cuando me digas corto, ¿viste? Porque Dale, es un tema realmente interesantísimo y muy, también da para profundizar mucho. Sobre la democracia, o sea, lo primero que yo pongo sobre la mesa es que estamos en una sociedad que, digamos, una de sus características es que está dividida en clases sociales. La democracia no es la misma para Techín que para el compañero que mencionaron recién, digamos, que trabaja 14 horas por día. Es decir, en cuanto a posibilidad de ejercer política, ¿no? Es decir, eh, unos que tienen los medios de producción tienen el tiempo disponible para pensar en cómo debe ser el Estado, cómo debe ser el gobierno, para influir, digamos, en la opinión pública a través de los medios de comunicación, y otros, digamos, solamente tenemos nuestra fuerza de trabajo y la aplicamos la gran parte del día, digamos, para trabajar. Entonces, partimos de una situación desigual. em, y digamos, eh, o sea, además de expresar justamente el problema de la democracia y de cómo en realidad es una democracia que responde a los intereses de una clase social determinada, no es una democracia para todos, ¿sí? Y justamente el Estado, en la forma parlamentaria democrática, em, donde lo que, digamos, aparece de relieve son más que nada son las disputas al interior de esa propia clase que nos gobierna y no tanto, digamos, la disputa entre las clases sociales, que se expresan en general por fuera de las instituciones como el Parlamento y demás. Entonces, partiendo, digamos, digamos, caracterización más general, bueno, seguramente podremos coincidir o no, yo creo que también hay una situación de hastio por la propia crisis a la cual nos han llevado los distintos gobiernos. Eh, digamos, que en definitiva hoy lo que podemos ver si hacemos una radiografía social, ¿no? Con casi un 50% de pobres, un nivel de avanzada de la precarización laboral, y en general los índices, digamos, sociales decayendo, es la base, digamos, para que emerjan no solo, digamos, un fenómeno derechista en algún sector. Obviamente, digamos, hay que tener en cuenta, hay lo que se denomina la clase media, una parte importante, 2 millones se calcula, en la pandemia dejó de ser clase media para ser pobre. Entonces, ese tipo de cambios, digamos, son también una base que permite el surgimiento de este tipo de fenómenos derechistas, pero también de situaciones como la que hemos visto en otros países, como Chile, como Colombia, Paraguay, es decir, Haití, distintos países donde se han expresado rebeliones populares que no eran derechistas, sino al contrario, tenían el tinte de oponerse, digamos, a las principales políticas dictadas en general por los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario
y demás, de la idea de avanzar en reformas estructurales, como puede ser la reforma laboral, previsional. Entonces, yo, digamos, destaco también ese proceso alternativo que, digamos, se da y muchas veces se da a pesar de los que se embanderan con la idea de un progresismo latinoamericano, ¿no? Más situado en el espectro político del nacionalismo. Entonces, bueno, Bueno, digamos, perdón, Didi, vamos sí, cerrando, que nos quedan 2 minutos para que se cierre esta sesión y, perdón, si querés decir una palabra, pero nos quedan literal 2 minutos. sí, sí, lo único que digo es que lo que necesitamos, digamos, es construir una alternativa política de los trabajadores que tenga un programa de salida a este régimen, que es un régimen de explotación. Y no se puede radicalizar o pensar en radicalizar a los que supuestamente vienen a enfrentar a la derecha, pero digamos, integran de forma muy, muy clara a sectores muy reaccionarios de la iglesia, digamos, han integrado el Grupo de Lima, es decir, están comprometidos con un plan de ajuste del Fondo Monetario y por lo tanto, digamos, es difícil radicalizar un espacio político de estas características, por eso, bueno, creo que hay que mirar directamente a una alternativa de tipo anticapitalista y socialista. Muchas gracias, Didi, por tus reflexiones. No sé si alguien más quiere tomar la palabra para hacer un comentario cortito y si no, Mary, si querés cerrar, pues ya estamos sobre las Sí. 18 ya en este momento. Sí, nos van a cortar directamente porque esta sala está a partir de las 18 preparada para otra actividad en la que Virginia también está participando. Hubiera querido que ella tenga un momento, no sé, Vir, ¿quieres hacer vos el cierre con algún comentario y ya dejamos No, yo ahí? quería decir esto, que el cambio que necesitamos es la reforma agraria para que todos los productores y productoras podamos seguir construyendo y produciendo la tierra para nuestro pueblo. Gracias, Ale. Bueno, te doy, Virginia, para que cierres vos la actividad, si te parece. Bueno, me agarró desprevenida. Pero no, bueno, agradecerles, a mí me parece re interesante los diálogos y cómo en cada uno, digamos, de las diferentes intervenciones, tanto del lado más investigadores, pero también, o sea, más que nada desde el lado de los referentes y de las diferentes organizaciones, cuestiones claves y que fueron atravesando tanto la pandemia, pero también a las organizaciones desde antes. A mí me resulta sumamente interesante los diálogos que hay entre lo rural y lo urbano y cómo se potencian y cómo van quedando plasmados en todos, digamos, todos estos sectores y las problemáticas que también atraviesan a la juventud y que digamos, la pandemia solo vino, digamos, a ponernos otra vez el foco en ello. Así que yo por mi parte agradecerles también la posibilidad de estar en este espacio y también de poder empezar a compartir a indagar y estudiar sobre estas organizaciones que son claves y que para lo que es el sector rural, para mí me parece que, que es súper rica, súper diversa y que está, bueno, también dando su voz y en diferentes instancias y es excelente también que podamos compartirlo acá. Perdón, me aceleré. No, está bien. Bueno, yo me voy a sumar a las palabras de agradecimiento. Creo que está muy bueno que esto sea una instancia, un diálogo que viene de antes y que esperamos que siga, que es un momento o una forma de plasmar estos diálogos, que no hay conclusiones porque son diagnósticos, lecturas, miradas, no siempre confluyentes, pero bueno, también poder leer lo que nos estuvo pasando en este último año y medio parece ineludible, ¿no? Para la práctica política, para la investigación, para poder pensarnos en un mundo y creo que armar estos diálogos, resaltaba esta relación entre lo rural y lo urbano, pienso que la investigación, la academia y la militancia son lugares que tienen que encontrar espacios de diálogo, así que celebro que sea este uno de los modos de hacerlo, pero también que no sea el único, así que seguramente volvamos a escribirnos para seguir pensando y articulando actividades, así que muchísimas gracias a Didi, a Valentina, a Alejandra, a Mariana, a Vir, a Ale y a todas las personas que están participando como oyentes, bueno, como parte de este conversatorio. Así que, bueno, un abrazo y dejamos liberada el aula para que puedan seguir con las actividades
del Instituto Gino Germán. Abrazos y saludos para todos. Muchas gracias a todos por participar. Nos seguimos Chau, chau. encontrando. Gracias.